Bienvenidos a la Zona Animal, el podcast más animal de la red. Transmitido desde Tuntunlandia en Tepoztlán, Morelos. Para todo el reino animal. Un proyecto de fauna. El Festival Animal de Tepoztlán. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta zona animal, este espacio del Festival Fauna que hemos implementado. Es una zona especial, abierta, pero especial, en donde intentamos desde acá reconectarnos con nuestra animalidad. Recordemos que todos los seres humanos incluidos somos animales, más bien empezando por los seres humanos, somos los más animales del reino, que no, eso no nos da... no nos debería dar los privilegios que nos tomamos a veces abusando de ellos, pero bueno, el caso es que acá andamos en la zona animal tratando de reconectar con esa animalidad y pues platicando de temas que nos interesan y que nos preocupan. En este caso, tenemos un súper invitado que parece que venimos uniformados. En principio debemos ser algo parientes. Y, sí, y luego hoy justo resulta que venimos uniformados, jugamos en el mismo equipo, pero pues no, Jorge anda ahorita en Jalapa. ¿Estás Sí. dónde andas? En Jalapa. Sí, en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues yo estoy acá en Tepoztlán, en Tuntunlandia, y bueno, pues ya lo presentamos provisionalmente. Jorge Ramos, ¿cómo estás, querido? Jorge. ¿Gusto qué? Perdón, perdí un poquito. Sí, te decía que pues que gracias por estar por acá, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos da mucha alegría, Jorge. Le decía un poquito antes de empezar esta entrevista, pues cliente consentido, cliente frecuente del festival, ha estado prácticamente en todas las ediciones. Pero bueno, hoy en particular lo invitamos para hablar de su primera participación en el ya lejano 2018 y su cortometraje Voces de la Selva. Bueno, ahorita nos platicarás un poco más, Jorge, sobre tu formación, a qué te dedicas y todo, pero bueno, entre esas otras actividades que tienen que ver, por supuesto, con la naturaleza, pues es un cineasta ya consumado, tiene muchos trabajos que han participado en otros festivales y, por supuesto, les digo, cada edición tenemos un trabajo de Jorge. Entonces, ¿qué te parece que si empezamos por ahí, Jorge, que nos platiques un poquito tu formación y de ahí partimos? Sí, me parece muy bien. Pues, como ya dijiste, mi nombre es Jorge Ramos, vivo aquí en Jalapa y soy de aquí de Jalapa. Tengo actualmente 28 años y no sé si soy un cineasta consumado, pero pues ahí sigo aprendiendo, sigo experimentando. Mi formación en cine, en audiovisuales, autodidacta. Empecé ahí por los 21, 20, 21 a empezar a aprender por mi cuenta. Bueno, desde la adolescencia empecé con la foto y ya de ahí más adelante en la universidad pues le entré al audiovisual porque pues me compré una cámara porque iba a hacer un corto de ficción, entonces al final ya no se hizo el corto y pues ya tenía la cámara, entonces tenía que sacarle jugo de alguna forma y justamente estaba estudiando biología, entonces pues ahí como que hizo clic a mi cerebro en que desde la infancia me he visto bastante influenciado por las imágenes de naturaleza que observaba en televisión. Y también surgió otra reflexión de que muchas de las imágenes que veía, de muchos de los materiales a los que había tenido acceso, pues se enfocaban en fauna externa, en biodiversidad de otras partes del mundo, y había visto muy pocas cosas de México, más que nada como estos especiales de el sur, de las selvas del sur y demás, pero como que no había algo tan claro. Entonces, pues ahí quise poner mi granito de arena y empezar a hacer divulgación a nivel local, grabando, pues, empezando con las plantas, que era lo más fácil de grabar, árboles de la ciudad y demás, dando pequeñas explicaciones de su biología, en un formato, pues, similar al documental, al videoensayo, todo eso. Y poco a poco, pues, me fui formando,
iniciamos un colectivo, Jarasca, en el que pues empezamos a hacer nuestros primeros cortos ya un poquito más pensados, más planeados. Y pues a partir de esa experiencia haciendo es que fui aprendiendo. Y actualmente pues ya de manera independiente pues yo sigo trabajando en el audiovisual, a la par de que trabajo como biólogo. Actualmente soy técnico académico en el Instituto de Ecología acá en Jalapa. ¿Y en qué consiste mi trabajo? Pues realmente soy quien ayuda a varios investigadores a sacar datos en campo de una multitud de especies, principalmente primates, porque es mi afinidad, es en lo que mayor experiencia tengo y en lo que pues más me he desarrollado en los últimos años, pero pues también con otros grupos biológicos, anfibios, reptiles, murciélagos y mamíferos en general. Entonces, pues yo creo que esta formación biológica es lo que me llevó a querer pues compartir con un público más amplio, con cualquier persona, pues lo que yo iba aprendiendo, lo que iba experimentando, tanto como profesionista como estudiante. Entonces ahí poco a poco es que fui creando diversos materiales. Los primeros, pues ahora los veo y no me gustan, pero pues fui mejorando con el tiempo, sigo mejorando, sigo aprendiendo. Y pues uno de los primeros materiales que ya dije así, pues estos sí están chidos, pues fueron de anfibios y de ahí pues justamente este que mencionan, Voces de la Selva, que pues es un documental sobre primates. Digo, para ser autodidacta, pues se ve que aprendiste rápido, porque al menos creo que ese es, digo, de los trabajos que nos has mostrado, la verdad es que han sido todos súper interesantes, súper educativos, eso, o sea, sí te ayudan a comprender y aprender un poco más, pero yo creo que este es de mis favoritos, justo también por la afinidad que dices, el tema de los primates. Este es sobre el mono aullador, y bueno, pues justo lo enviaste a la primera edición donde todavía no teníamos premios. Entonces, bueno, ese no se ganó ningún premio, pero bueno, sigue estando en el fondo de nuestros corazones porque la verdad está muy interesante y bueno, ¿te parece que lo veamos para poder regresar y platicar un poquito más sobre el proceso creativo de este y que nos platiques más datos sobre los monos aulladores? Entonces, vamos en este momento a compartirles Voces de la Selva de Jorge Ramos, que les recuerdo estuvo en la primera edición del festival, todavía se llamaba Pet Film Festival, hace muchos años cuando empezamos, pero bueno, lo compartimos y aprovechen este momento en lo que empieza, pues para compartir este podcast con todo el mundo, con gente que crean que les puede interesar, visitarnos en las redes sociales del festival para sumarse y pues que se enteren cada que vaya saliendo un podcast, ahí lo estaremos anunciando. Entonces vamos a ver el cortometraje y regresamos con Jorge Ramos. La primera vez que vi a un mono fue cuando era muy pequeña, allá con mis papás. Mi papá nos llevaba a un lugar donde eran montañas y pasábamos de vez en cuando por ahí, había muchos monos, estaba muy bonito ese lugar y a nosotros nos gustaba mucho ir para allá. Y le pedíamos a mi papá que nos llevara cada vez y él lo hacía y nosotros desde entonces, bueno, yo amo la naturaleza, por eso, a los monos. Sentía mucho, me relajaba, no sé, me sentía bien, me gustaba escucharlos, cómo cantaban, cómo gritaban, sí. Yo creo que habría tenido como unos 7 o 8 años. Nuestro contacto más cercano yo creo que era con mi abuelita, pues allá su casa está un poco más rodeada de árboles.
Entonces pues ya nos reuníamos los primos y era un poco más común ver a los monos. Y pues era como que encontraron más niños, pero pues ahí en los árboles. Era algo súper nuevo para nosotros que pues realmente, y muy bonito por la vocalización que hacía, muy fuerte, o sea, su aullido. Yo recuerdo que sí nos sorprendíamos muchísimo y lo cerca que se dejaban llegar. Una anécdota bien bonita que a mí me tocó ser testigo, es cuando justamente un bebé de los monos, pues siempre ellos andan muy activos, entonces nos tocó cómo se despegó un poquito su mami y pues se dejó o se cayó del árbol, y entonces la mamá bajó por él. Entonces eso fue acá en casa de mi abuelita. Entonces bajó por él y como que al momento de recogerlo ella cortó una ramita y como que empezó a golpearlo. Eso fue como que un super guau para nosotros, porque creemos que pues fue un comportamiento pues muy de las mamás, ¿no? Y no sé si lo vio que nos lo aplicaron a nosotros, pero pues fue como un regaño que le hizo. Entonces eso creo que fueron como las anécdotas que me hicieron un poco más interesarme en los monos, un poco más. Quizá la cría, hace ratito estaba junto con su mami, pues lo acaban de destetar hace poco, porque hace unos mesecitos atrás, días, semanas, lo cargaba también su espaldita. Pero pues él aún sigue con el apego a su mami, no se aleja mucho. El mono aullador negro o zaragoto negro es una especie que se distribuye en la parte sur de México. Es una de las 3 especies de primates que habitan en México. Se distribuye en el estado de Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, pero también llega hasta Guatemala y Belice. Es una especie endémica de esa zona maya. Su alimentación pues igual es principalmente folívora, aunque también come frutos y flores. Y aquí en la Estación de Investigación Primatológica y Vida Silvestre de Balancán se han llevado estudios muy diversos sobre los monos aulladores negros. Se ha estudiado su alimentación, los aspectos nutricionales de lo que comen, estudios de comportamiento, estudios de la distribución, estudios poblacionales, también de parásitos, de las bacterias que hay en su tracto intestinal, y en la importancia que ellos tienen en la dispersión y en la germinación de semillas. Se han llevado a cabo estudios para la obtención de grados tanto de licenciatura como de maestría y de doctorado. Hemos tenido la visita de diversos investigadores de importancia nacional e internacional, y tenemos lazos de colaboración con instituciones tanto de aquí de Balancán como de universidades del estado de Tabasco y de otros estados de la República Mexicana, y de universidades internacionales también. La sección surge pues gracias a parte de mi hermano Lolo. Él era el antiguo encargado de la estación. Entonces él era un amante de la naturaleza innato. Entonces él amaba mucho la naturaleza. Pues yo recuerdo que pues yo venía a la secundaria y veíamos venir a 2 biólogos o 2 personas que venían aquí con sus binoculares y sus cámaras y unas sillas de campo. Entonces fue algo como que nos sorprendió porque nunca había visto personas así. Y vinieron a contarnos justamente que ellos se encargaban de estudiar a los monos y que estaban como que buscando algunos árboles o algunas zonas donde había monos. Y justamente encontraron a mi hermano que también amaba la naturaleza y también amaba a los monos. Y ahí empieza la plática de querer hacer un lugar o una zona para poder estudiarlos. La persona que venía esa vez era el doctor Juan Carlos,
y un guía creo que había encontrado en Balancán que lo trajo a esta zona. Entonces posteriormente ya fue que se hizo un poco más formal y empieza pues una plática con toda la familia para ver el lugar donde se podría hacer. Bueno, la idea fue que, como te digo, estaban allá en Leona, estaba pero como se le iba, un día donde estaba la casa, se le mojaba todo. Y siempre venían para acá, yo veía que venían gente así, pero no encuentro. En eso ya hablaron con mi chamaco, con Lolo, y fue que después vino el maestro y me dice un día, Lolo, papi, dice, el maestro, dice, quiere hablar con usted, dice que si nos da permiso para hacer aquí la cabaña, porque allá no estaba, se le iba, se le vendía y todo. Pues yo le dije a él, pues velo tú, es lo mismo. Pues, ustedes son los que mandan aquí, yo ya agarró él y ya dijo, Dios, ¿cómo no? Sí, dije mi papá que sí, que pusieran ahí. Ve que ya dijo el maestro Juan Carlos, ¿cómo no? Bueno, aquí va a ser. Y así comenzamos, ya comenzamos a uno a dar palo, otra cosa, pero casi que ahí se fue armando la champita. Mi hermano era muy amante de la naturaleza, no solamente de los monos, sino de toda especie. O sea, le gustaba tomar fotos del río Sumacinta. Y usualmente en su página del Face, usualmente siempre se estaba subiendo contenido, fotos de los monos. Entonces, y de mariposas, de aves y pajaritos. Entonces, yo creo que él, o el destino, ya lo tenía todo preparado para que cuando viniera el doctor Juan Carlos solamente lo estuviera esperando. Entonces, es así como inicia la estación, pues con este sueño de Lolo también. Mi hijo, que en paz descanse, sí, mi hijo, le gustaba mucho eso, estaba motivadísimo por eso. Y pues nosotros aceptamos pues lo que él decidió para seguir con eso. Yo aquí, cuando yo ordeñaba, me levantaba yo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya andaba por todo esto, ya andaban los monos, ya comenzaban a gritar. Y ahí estábamos, me iba yo al corral, pasaba, a veces habían los monos para la mata, las vacas durmiendo y pasaba yo. Pues usualmente son unos animalitos de que pues tienen, están en su zona libre, que no son mascotas. Porque usualmente la gente o los niños quieren como que tocarlo. Entonces quieren a veces darle comidas o traer sus cacahuates. Y pues aquí les enseñamos, o más bien le digo que son animalitos que están ahí libres, aquí entre los árboles. Que son, nosotros los llamamos como que los que nos alertan. Son los animalitos que nos alertan cuando va a haber un cambio de temperatura, que son especies que sí están en peligro, que a pesar que hay muchísimos aquí en Balancán, sí están en zonas pues que podría ser en peligro de extinción. Entonces, pues que usualmente no uso términos así como científicos como podrían usarse, pero que son usualmente que son grupitos de 5 o de 3 individuos, que vamos a encontrar a un macho que está un poco más grandecito, que es el que está más grandecito, que vamos a ver a un juvenil que se nos va a acercar un poquito, pero que no tengamos miedo, que no hagan ruido, que no intenten tirarle palitos o algo así, piedritas. Y usualmente al momento de, porque usualmente los niños ya a lo mejor ya tuvieron contacto con los monos o ya vieron un mono en la carretera, entonces no es como explicarle cómo son, su característica, pero sí las cosas que pues, no podríamos hacer o qué es lo que ellos hacen. Pienso que si ven que algún animal o un perro los va a ladrar, pues también los defienden. A mí me ha tocado defender de los perros a monos, que los están atacando los perros, y yo corro a correr los perros, y sí, ellos también pienso que hacen lo mismo, porque dejar que un perro o que un animal lastime a un mono es como si dejáramos que a un niño lo
lo muerda un perro y uno no hace por nada. Yo usualmente recuerdo o sea, los vecinos si veían un mono y los perros lo ladraban, no los hacían tanto por defender a los monos. O usualmente creían o maldecían a los monos, algo así. Pero, o inclusive nos ha encontrado gente que los agarraba como tiro al blanco para si están aprendiendo a cazar, ¿no? Pero con base a eso, yo sí he visto mucho que si ven a un perro que está ladrando a los monos, o sea, mis vecinos, espantan a los perros, los regañan. Inclusive por medio de las redes sociales, WhatsApp o Facebook, veo que mis vecinos, los que tienen acceso al internet, suben a ver fotos de los monos. Entonces cuando me di cuenta que sí, como que han entendido por el valor que tienen ellos. Y inclusive me decía mi vecina que el otro día estaban pues aullando mucho los monos y que seguramente iba a llover. Cuando anteriormente yo escuchaba que era porque iban a decir como que algo malo iba a pasar, ¿no? Alguna mala suerte o que eran malos, era de mal agüero un mono. Ahora como que se le ha cambiado esa parte. Y pues ya vimos de nueva cuenta, insisto, uno de los cortos del trabajo de Jorge que más me gustan, Voces de la Selva. Y pues ahorita me gustaría preguntarte cómo va esta organización que está en este espacio, siguen trabajando. Este chico que es un poco el protagonista, aunque los protagonistas en realidad son los monos aulladores, pero digamos, el protagonista de la película que, bueno, pues se logras captar su amor, yo diría devoción por los primates y el trabajo que realizan, ¿no? ¿Qué sabes cómo va este pequeño santuario? Pues Manuel sigue trabajando en la estación, siguen recibiendo visitantes y justamente hace poquito, creo, bueno, no tan poquito, ya tiene un rato, tiene como año y unos meses, que a partir de Canal 11 unos chicos fueron a grabar otro documental, allá a la misma estación, como Voces de la Selva 2, prácticamente, que es una serie que se titula Bioguardianes, y me parece que en el primer o segundo episodio está dedicado al mono aullador negro, y pues por ahí salimos haciendo algunas actividades de educación ambiental, haciendo capturas de monos, y pues han entrevistado a Manuel, dándole seguimiento pues a estos testimonios que nos compartió. Él es pues un colaborador desde hace años del grupo de trabajo en el que pues me desarrollo profesionalmente, y pues tiene la fortuna de vivir en una zona donde tiene una gran cercanía con estos animales increíbles
al grado de que son casi el reloj despertador de las personas en la región. Sí, a mí me tocó la suerte de escucharlos, porque que no verlos. Ajá. En algún momento yo, bueno, no lo sabes quizá, pero tuve la, no sé, iba a decir la suerte, pues no sé qué tanta suerte fue para mí estudiar etnohistoria. Entonces, en algún momento Mm, fuimos a Veracruz a hacer algunas prácticas que no tenían absolutamente nada que ver con, con la fauna local, pero bueno, era una zona en donde sí había cercanos, supongo, quiero pensar ujú. que por ahí, y escucharlos era impresionante. Como dices tú, o sea, ya o sea, si uno en el documental que lo logras escuchar, lo logras ver y de verdad es emocionante, es súper bonito escuchar su aullido. Eh, Imagínate, bueno, bueno, imagínate, tú sabes perfectamente a ¿cómo se le llama al grupo de primates? Se le llama actualmente grupo, antes se le llamaba tropa, que es un Ok, pues, nombre muy chido, pero ya actualmente se utiliza nada más grupo. ok, entonces imagínate escuchar a todo un grupo de monos aulladores dando su concierto, bueno, a mí me tocó y fue espectacular. De repente sentías como que se iban a bajar y a lo mejor visitarte Sí, ahí, pero bueno, es impresionante, ¿no? Y ya me imagino que este espacio que decías que reciben visitantes, ¿no? ¿Cómo ujú. funciona esta parte? Sí, Porque, cuéntame. pues uno puede llegar directamente en el municipio de Balancán, en la cabecera municipal, pues te diriges hacia la ranchería José Ortiz y pues lo visitas. Normalmente ahí están los propietarios y Manuel, o puedes escribirles a través de Facebook para pues agendar un poco la visita, unos días previos a cuando vas para allá y pues así pues ya te reciben. Ok, Entonces, pero esto ayuda, ¿no? Ayuda de alguna manera a la labor que están realizando. sí, sí, pues ayuda completamente a la manutención del sitio y pues a que se siga protegiendo este manchoncito de selva. Cabe mencionar que Tabasco es un estado que ha sufrido bastante deforestación y sin embargo los monos son bastante resilientes y habitan luego en fragmentos muy pequeños de unas cuantas hectáreas. A veces les toca bajar a los potreros, cruzar a través de estos alambres de púas y demás, pero pues afortunadamente todavía hay poblaciones y es muy importante que se impulsen diferentes estrategias de reforestación, de restauración, sobre todo, y una de ellas, por ejemplo, es la incorporación de lo que se conoce como cercos vivos, que es que las personas dividan sus potreros con árboles. Es decir, en vez de simplemente poner una cerca con alambre de púas, que pues al alambre de púas lo pongas alrededor de troncos de árboles. Y hay una especie aquí en México que es muy efectiva para hacer estos cercos vivos, que es el palo mulato, que es una especie que hacen unas estacas, es decir, le cortan una rama al árbol, hacen una estaca, la dejan un poquito a que vaya germinando, la usan como estaca para la cerca y solito se vuelve a regenerar otro árbol ahí. Entonces, pues eso es muy común acá en Veracruz, por ejemplo, en estas zonas que mencionabas, del sur, del sureste, la región de los Tuxtlas, Coatzacoalcos, por ahí, se utilizan bastante. Entonces, pues es algo favorable para la vida silvestre, para las aves, para los monos, para muchos otros animales que también habitan en los árboles. Y pues es una manera en la que podemos empezar a coexistir. Idealmente, pues la ganadería extensiva pues debería de ir disminuyendo, deberíamos de disminuir nuestro consumo de carnes rojas, entre otras cosas, para pues poder tener una relación más amigable con la naturaleza, impulsar también que las zonas de cultivo no sean solamente de una especie, que no sean monocultivos, sino que sean espacios agroecológicos, bosques comestibles, donde puedan coexistir diferentes especies de las cuales podamos aprovechar y pues eso permita la heterogeneidad del espacio y que eso favorezca la coexistencia con muchas especies silvestres, entre otras cosas. Y bueno, ahorita que mencionabas Veracruz, también es importante mencionar que aquí en México hay 3 especies de monos. Ujú. Una de ellas es el mono araña, que quizás a quienes nos estén escuchando, viendo,
lo llegan a conocer, es un mono de brazos muy largos, que a veces camina en 2 patas en zonas medio urbanas de la península de Yucatán. Ese está en todo el sur, en todas las selvas del sur del país. Y también hay 2 especies de mono aullador. En Veracruz se encuentra el mono aullador de manto, que llega un poquito a el norte de Tabasco, un pedacito de Campeche, un pedacito de Chiapas, y es una especie, una subespecie mexicana. Y ya más al sur está el mono aullador negro, el cual pues vimos en este documental, que a mi preferencia es uno de los, es el mono mexicano más bonito, más Sí, atractivo a la vista. son muy hermosos, sí. Sí, incluso las crías parecen como pequeños gorilitas y por ahí andan. Y es una especie nativa, endémica nada más de Mesoamérica. Está aquí en México, en Guatemala y en Belice. Y pues ya, hasta ahí se acaba su distribución. Y esto hace que pues esté también en peligro de extinción, al tener una distribución tan pequeña. Justo eso aprendimos en la siguiente edición, en donde pasamos este trabajo Voces de la Selva. En la siguiente, ahí dijimos, bueno, vamos a empezar a como a tratar de dedicar el festival a poner el acento en algún tema. Y entonces la edición del 2019 se la dedicamos a los primates. Y ahí, bueno, tú colaboraste también, además de que volvimos a pasar Voces de la Selva, nos ayudaste a una curaduría especial con más trabajos, ¿no? Que hablaron sobre primates. Y ahí aprendimos que, bueno, hay tres especies que son endémicas, como dices, son nacidas aquí en México, se han desarrollado aquí en México, y que desafortunadamente las 3 están en peligro de extinción. Eso es, pues eso está, ya mencionabas algunas de las causas, ¿no? Es este avance de los cultivos, de la urbanización, de irle ganando terreno a la selva, ya sea para vivir o para sembrar, lo cual pues reduce el hábitat de los animales en general. Y bueno, pues afortunadamente existen, digo, eso tendría que parar, de alguna manera tendríamos que encontrar la forma, como decías, ya sea, eh, pues volvernos vegetarianos todos, o buscarle a que los cultivos sean sustentables, o sea, de alguna manera, esto que mencionabas, ¿no? Que no fueran monocultivos, un montón de cosas. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque tampoco vamos a resolver la vida, pero lo que sí es destacar que haya estos esfuerzos, ¿no? Que haya esta gente interesada, que haya gente como tú que está trabajando, pues, en entenderlos un poco más, ¿no? Que eso, en entender, en conocer más de estas especies, lo cual, pues, tiene que impactar en nosotros, porque, bueno, pues, tu trabajo lo has encaminado para justo a esa parte de la divulgación, que a través de tus películas la gente aprenda y entienda y conozca, porque a veces pues ahora sí que el ritmo de la vida de repente nos impide aprender de otras especies, nos impide voltear hacia otros lados y a lo mejor el cine es una buena fórmula, de hecho por eso surge el festival, ¿no? Surge como una forma de que a través del cine pues aprendamos y conozcamos más sobre nuestros hermanos animales. Fantástico, Jorge. Pues qué maravilla, que, que tuviste esta experiencia. No sé, bueno, de esta especialidad, ¿no? Los primates. ¿Qué otros temas relacionados con ellos has estado trabajando? Pues trabajo principalmente con el tema de la coexistencia entre humanos y primates, con diferentes temas de transmisión del conocimiento a poblaciones rurales, percepciones socioambientales y pues también todo esto enfocado bajo pues un paradigma de conservación para pues buscar la preservación de estos pues animales y sus selvas. Entonces, pues un poco por ahí es donde me he enfocado, al menos mi trabajo, el cual pues ya he extendido también a otras especies, a estudiar las relaciones entre los humanos, la cacería, el aprovechamiento sustentable de diferentes grupos biológicos, principalmente pues mamíferos, aves también, y pues de manera secundaria apoyo bastante en la toma de datos en campo de monos. Justamente la semana pasada estuvimos capturando unos cuantos para hacer un estudio de salud poblacional. Entonces, pues nos tocó ahí anestesiarlos, tenerlos en una mesa para un manejo clínico veterinario
y pues poder tomar muestras de todo, sangre, pelo, saliva, etcétera, lo cual pues eventualmente nos va a permitir analizarlo y saber cómo están las poblaciones en cuanto a su salud. Mira, qué maravilla. Eso, justo hoy que estamos grabando el podcast es el Día del Biólogo, ¿no? Sí, Hoy es justamente hoy. el día no, pues felicidades, Jorge, Gracias. felicidades por esta labor que realizan y que es fundamental. Y esta parte que es fundamental, pues, en general, para entender el mundo, yo diría, porque muchas, realmente, de repente, insisto, desde hace rato, damos por sentado un montón de cosas que nos rodean, particularmente de la vida cotidiana, que están relacionados con la biología, y que se han desarrollado avances científicos gracias al trabajo de los biólogos y hemos podido entender muchas de los comportamientos de las especies en todos lados gracias al trabajo de ustedes. Y me llama mucho la atención esto que mencionas, porque es un tema que creo que es bastante importante, ¿no? Entender cómo relacionarnos con ellos, ya que llegamos y arrasamos con sus espacios, y llegamos y ponemos casas en donde antes había selvas, pues tratar de entender cómo podemos coexistir, eso me parece muy interesante. Y bueno, desde tu perspectiva como especialista, digamos, en este ámbito, ¿qué podemos hacer las personas de a pie para contribuir a que las cosas sucedan en beneficio de las especies, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde tu cancha de los primates, ¿qué podemos hacer nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, para apoyar tu labor, para apoyar la labor de los espacios de conservación, para apoyar la labor de lugares? Digo, ya decíamos, ir a visitar este santuario y apoyarlo sería una, pero platícanos un poquito más, Jorge. Pues yo creo que el primer paso es empezar a informarnos de manera voluntaria, a querer conocer cómo está compuesta la biodiversidad en el país, porque siento que todavía es luego un tema que mucha gente está desconectado de él, sobre todo pues en estas zonas urbanas. Es muy diferente en zonas rurales donde pues la gente convive directamente con la naturaleza, pero acá en zonas urbanas muchas veces pues ya existe esa desconexión de que no sabemos qué nos rodea, no sabemos cuáles son los animales a nivel local y mucho menos pues a nivel estatal o nacional. Y pues esto nos va a llevar a desarrollar diferentes reflexiones, a conocer cómo es que todo el medio natural del territorio mexicano funciona. Y pues yo creo que ese es el primer paso, el conocer es lo primero que nos puede llevar a favorecer la conservación. Después de eso, pues involucrarnos de manera más directa en conocer qué es lo que se hace aquí en México en materia de investigación. Muchas veces eso es un poco más complicado porque, pues, la investigación es bastante académica y luego está sesgada a publicaciones científicas, Claro. artículos y demás, que no son, pues, lecturas fáciles para un público no especializado. Pero, pues, sí hay muchas iniciativas, tanto desde la academia como desde algunas instituciones a niveles estatales y federales, como la CONABIO, que hacen una chamba bien interesante y bien importante para transmitir este conocimiento a un público mucho más amplio y pues generan miles de cosas. Si estamos en redes, podemos seguirlos simplemente y ver estos materiales audiovisuales que hacen continuamente. Si ya nos interesa un poquito más involucrarnos en nuestro contexto local, pues incluso hay guías por ejemplo, en Ciudad de México hay unos materiales que son bastante accesibles, que son unas guías de mariposas de Ciudad de México, de árboles de Ciudad de México, de aves de la zona. Entonces, pues ahí podemos empezar a involucrarnos. Y también digo esto porque yo recuerdo que en la infancia no sabía qué animales había aquí en Jalapa. Entonces, pues es algo que pues me gustaría un poco cambiar para las infancias que vienen, hacer un poco de esa labor en ese sentido y pues involucrarnos en saber qué es lo que se hace en investigación en México, pues nos va a llevar también
a darle un valor a la chamba que hacen científicos, conservacionistas, investigadores, y pues integrarlo como una parte esencial de el quehacer de nuestra sociedad, porque pues a menudo nos enteramos pues de noticias bastante tristes como los asesinatos a defensores del medio ambiente, Ujú. que pues México me parece que es creo que el tercer o segundo país en cuanto a estas cifras, y eso es terrible. Sin embargo, pues muchas veces llegamos a conocer la chamba que ellos hacen hasta que pues salen en los titulares, ah, tras pues estos crímenes terribles. Claro, Entonces, pues enterarnos con antelación de qué es lo que está pasando en nuestro país en diferentes niveles relacionados con la naturaleza, pues es, yo creo que de suma importancia y es lo principal y de cierta manera también lo mínimo, porque pues no es que estemos pidiendo pues dinero directamente ni nada, sino claro, simplemente un claro. poco de interés voluntario, un poco del tiempo de cada quien en pues relacionarnos con este otro mundo que está en marcha, paralelo a nuestras vidas y que continúa porque pues en los centros de investigación, en las universidades, todos los días están surgiendo nuevas ideas, nuevas Ujú. investigaciones, se titulan un montón de jóvenes, surgen muchísimos artículos científicos, muchos de los cuales pues también se trasladan a notas en periódicos, a notas en revistas de divulgación científica, a materiales audiovisuales en redes, a publicaciones, Ujú. etcétera. Entonces, pues yo creo que el informarnos de esto, el reflexionar y el darnos cuenta que ser, ser este animal conocido como ser humano es bastante complejo, pues yo creo que todo eso nos va a llevar a, en un futuro, pues, mm, tener una mejor relación con la vida silvestre y una mejor coexistencia con ella. Entonces, pues, todo se trata de romper un poco esta cadena en la que estamos de la, no sé, estos ritmos que ya tenemos de vida para meterle algo distinto y pues vamos a enriquecer nuestra existencia sabiendo, por ejemplo, que en Coahuila hay, Osos. hay osos y que también en Coahuila, en el suelo, hay dinosaurios y saber que en el Mar de Cortés hay vaquita marina Ujú. y saber que en el sur hay jaguar y jaguar cerca de ciudades al nivel de que se come a los perros Ujú. y saber que aquí en Veracruz pues hay un montón de ecosistemas, el Pico de Orizaba, que es la montaña más, el volcán más grande de nuestro país, bueno, más alto, y que tenemos una sierra grandísima y que las montañas generan un montón de situaciones evolutivas que hacen que surjan especies endémicas, es decir, como surge una montaña, se quedan atrapados muchos animales y ahí empiezan, y plantas y demás, y ahí evolucionan y evolucionan y evolucionan a tal grado de que son seres que solamente habitan en esos puntos, Ujú. como el teporingo, que es un conejito que vive ahí en el volcán, el parque Iztapopo y demás, que solamente habita aquí en México y que es un conejito de este tamaño y uno de los animales más bonitos del mundo seguramente, y que igual está en peligro de extinción por un montón de situaciones. Sí, como decías, lo mínimo que necesitamos hacer es conocer los animales de nuestro entorno, Ujú. de nuestro lugar donde vivimos. Eso sería como lo básico y que debería ser incluso incluido en las escuelas, ¿no? Yo, me hizo muy feliz y siguen estando ahí cuando tuvimos la fortuna de que vinieras en el 2021 Ujú. a dar un taller justamente sobre primates bueno, ahorita me acordé de esa publicación que me compartiste donde justamente vienen las máscaras. Es Sí. todo un libro donde pues, se hablan de las especies endémicas y el taller que viniste a dar acá, bueno, pues invitabas sobre todo a los niños, pero bueno, cualquiera se podía unir a pintar una máscara de chango y bueno, en el camino tú les explicaste justo un montón de datos sobre los animales endémicos. Y, y te digo, esa es una labor que ahorita platicamos, pero justo eso, hay un montón de especies que ya estaban aquí cuando llegamos, los Ujú. mapaches, los coatís,
incluidas las ardillas o las propias, varias especies de serpientes que ya, y hablando por ejemplo del estado de Morelos, ya estaban aquí antes que llegáramos. Entonces de repente llegamos a invadir. Entonces tenemos que aprender cómo a respetar el cruce, a respetar la existencia misma de estos animales. Y digo, me da mucho gusto de repente ir al mercado y todavía ver los carteles que pegaron en una onda ahí medio activista radical de poner, ¿me has visto? Sí, yo también vivo aquí, ¿no? Carteles con imágenes de tlacuaches y de otras especies. El que dicen que embaraza a las mujeres, que El tlaconete, sí. el tlaconete, o sea, un montón de animalitos que pues ni la deben ni la temen, pero la propia loquera de los humanos de repente les añade poderes sobrenaturales. Pero bueno, toda esa labor me parece muy interesante, y en particular sobre los niños, ¿no? Que también creo que es un tema que has trabajado muchísimo, que has trabajado de cerca, que has hecho actividades, y te digo, este taller estuvo súper interesante. Y cuéntanos un poquito más cómo está esta cosa de trabajar con niños y por qué decidiste también irte por ese lado. Va, pues creo que decidirme por ese lado porque es indirectamente el público más fácil, el público más, en el sentido de que tiene un interés innato, una curiosidad innata, también en el sentido de que se hacen muchas actividades enfocadas a infancias. De hecho, muy pocas veces o quizás nunca he visto que haya una feria de temas dirigidos a adultos, de temas ambientales. Entonces, pues siento que es súper importante acercarnos a niños y niñas para pues transmitir esta información, para compartirles un poquito y incentivarles esta curiosidad por el mundo natural, y al mismo tiempo pues muchas veces ellos pueden ser a un camino para acercarnos pues ya a un público más adulto, que después le vayan a contar a sus papás sobre lo que aprendieron, y ya sea que los mismos papás reflexionen sobre sus relaciones con la vida silvestre o que surjan diálogos intergeneracionales de cosas que pues a veces estaban perdidas. Hay mucha información valiosísima que tienen las personas de la tercera edad, por ejemplo, sobre pues los animales que les tocó ver, sobre las plantas, los quelites que antes utilizaban en su día a día. Y pues todo eso es súper valioso y muchas veces pues en este mundo contemporáneo ultra mediatizado pues lo estamos dejando atrás, lo estamos olvidando, se vuelve pues algo de fondo a lo que no le prestamos demasiada atención. Entonces, pues sí, empecé durante la universidad justamente a participar en ferias que se organizaban aquí, en Jalapa, de educación ambiental. Y pues lo principal que llegaban eran pues infancias. Entonces, pues lo primero que hacía era como estas charlas, como pláticas explicativas, pero pues ya después también me di cuenta de que tenían que ser cosas más dinámicas, que se involucraran más, y pues ya surgieron pues estas otras cosas como las mascaritas, los títeres que últimamente estaba haciendo de fauna local, entre otras cosas. Y pues también me interesa mucho el público juvenil porque pues así como las infancias a veces no tienen acceso a información natural, pues los jóvenes fuera del gremio biológico pues muchas veces tampoco la tienen. Entonces pues hay que irnos acercando y compartiendo, y pues de maneras que de cierta manera tampoco nos cuestan mucho, nos cuestan pues no sé, dedicarle una tarde a desarrollar algún material y por ahí compartirlo con a personas que les puede interesar, que tenemos cerca, platicarles al respecto, igual para despertar esta curiosidad. Y pues es incluso un acercamiento y pues una acción política, el, el dar a conocer pues estos temas que pasan desapercibidos de pues la enseñanza básica que pues de la cual nos provee el Estado y demás. Entonces, pues es bastante importante que reflexionemos al respecto, porque después, si sabemos que van a construir un fraccionamiento en una zona que antes estaba arbolada, pues sí vamos a ir a defender, pero vamos a ir a defender con un poco de mayor conocimiento al respecto, no solamente Claro. pues por el hecho de que se deforeste ni nada, sino ya reflexionando de que hay un montón de situaciones que están ocurriendo ahí
no solo a gran escala, no solo los árboles y los animales grandes, sino a una escala microscópica y una escala pequeña con cientos de polinizadores, cientos de interacciones que están ocurriendo minuto a minuto y que son muy, muy, muy valiosas para, pues, preservar el futuro de nuestra especie y de muchísimas otras. Entonces, Justo, pues, ajá, no, justo te iba a decir que me hiciste acordarme de un proyecto que estuvo el año pasado, si mal no recuerdo, que se llama Las Mariposas Azules del Cerro de Topo Chico, que es ajá, justo un grupo de jovencitas que ante la inminente deforestación de una ladera del cerro para construir casas, pues dijeron, vamos a hacer algo. Entonces, lo primero que les dijeron fue, necesitamos saber qué hay ahí para ver ujú, si es posible meterlo como algún tipo de protección ambiental, de norma oficial que diga en ese espacio allí solo esta especie y no se puede tocar, ¿no? De alguna manera. Entonces, casi jugando, empezaron a hacer tenemos que invitar a la ujú, directora y a las chicas. eh, Empezaron a hacer una recopilación de datos y con una base de datos en internet donde tú debes saber, ahorita se me escapó el nombre, tú tomas una foto y la ujú. subes y la gente la ubica. Sí, Y naturalista, esa probablemente. mera, esa Ujú, mera. Entonces, pues casi jugando, las jovencitas han creado todo un espacio de formación autodidacta, de aprendizaje, pero es justo porque les surgió el interés. Entonces, este documental habla justo de eso. Y creo que necesitamos que haya espacios como ese, espacios como los que tú generas, pues que la juventud entienda el papel importante que puede jugar ante una situación de estas, ¿no? De poder defender nuestra casa, ¿no? Nuestro ujú. entorno. Sí, sí, igual si me lo puedes pasar, me gustaría muchísimo verlo. Sí, Creo que me encanta. está súper bonito. Ya los vamos a invitar a ellas también. Y bueno, Jorge, pues mira, en este momento vamos a proceder. Te voy a compartir también un pequeño reportaje, como hemos hecho desde el principio, tratamos como de hablar de otro tema, aprovechando la visita de nuestros invitados. Ujú, Y en particular esta edición la quisimos dedicar a, pues más bien, eh, eh, se me fue el avión. Más bien, no dedicar la edición, pero más bien alzar nuestra voz en contra del cautiverio de animales, ¿no? En general, la ujú, edición de este año está en contra del cautiverio, en particular porque nos interesa mucho el caso, digo, hay muchos ámbitos en donde sentimos desde la organización del festival que pues los animales no deberían estar ahí. Pero en particular lo que llamó nuestra atención fue el caso de la elefanta Eli que está en el zoológico de San Juan de Aragón y que es la única elefanta de la Ciudad de México. Y bueno, también un poquito en esta parte, en esta sección del podcast, lo que he hecho es literalmente piratearme otros videos de otros canales para poder compartirlos. Eventualmente esperemos tener que crezca el equipo y tener a alguien que pues nos genere estas pequeñas capsulitas. Pero por lo pronto, les quiero compartir a la gente que nos está viendo y a ti, Jorge, este pequeño clip sobre la historia de un elefante que vivió básicamente toda su vida en cautiverio en la India ujú. y la oportunidad que le dieron al llevarlo después, rescatarlo y llevarlo a un santuario. Entonces, vamos a ver este pequeño reportaje. Y mientras les recuerdo que se suscriban, que lo compartan, este podcast que hacemos con mucho cariño desde acá de Tuntunlandia, para que aprender más. Y ahorita aprendimos un montón de la plática con Jorge y seguramente si nos siguen van a aprender más y van a entender mucho más del papel tan importante que juegan los animales en la vida de todos, aunque pareciera que no, pero es tan importante un molusco en las costas de África y cómo impacta ese molusco, lo que haga o deje de hacer, nos termina impactando a todos en este planeta. Pero bueno, vamos a ver este reportaje sobre el elefante y regresamos. Va.
Hola amigos, ¿se imaginan lo que significa vivir en prisión durante años, soportar dolorosos grilletes en los pies, ser tratado solo como un medio de lucro y no como una persona? Esto es exactamente lo que experimentó el elefante llamado Raju durante 50 años, hasta que finalmente obtuvo lo que le pertenece al animal por derecho, su libertad. Un elefante llamado Raju, que se traduce como rey o niño grande, caminó por los polvorientos caminos de la India durante muchos años, entreteniendo a los turistas hasta que fue donado a un templo pobre hindú en Maharashtra. Por cierto, en la India se considera muy prestigioso que un templo tenga su propio elefante y en la mayoría de los casos los elefantes se sienten bastante bien allí. Como habrás adivinado, Raju tuvo muy mala suerte. Cuando unas personas empáticas lo encontraron, los signos de maltrato y desnutrición eran visibles a simple vista. Y por supuesto, el miedo emocional que Raju experimentaba constantemente no era menos traumático. Durante mucho tiempo estuvo encadenado al mismo lugar, le aparecieron abscesos en sus patas y él mismo quedó prácticamente ciego. Según Saida Poteja, portavoz de la Wildlife Rescue Society, la historia de Raju es particularmente trágica. El pobre fue revendido muchas veces y según algunos informes durante su larga vida tuvo unos 27 propietarios. Cuando encontraron al elefante estaba muy hambriento y exhausto. Llegó al punto en que empezó a comer papel y plástico. Hubo numerosas lesiones por púas de hierro en las piernas que causaban hinchazón constante. La organización benéfica británica Wildlife SOS ha hecho todo lo posible para librar a los Raju de una existencia intolerable. Cuando el elefante se dio cuenta de que la gente había venido a rescatarlo, no pudo contener sus sentimientos y lloró. El elefante estaba encadenado las 24 horas del día. El equipo se sorprendió de que las lágrimas se derramaran de sus ojos durante el rescate. Entendimos que se dio cuenta de su salvación. Los elefantes son animales majestuosos y muy inteligentes. Es imposible ni siquiera imaginar lo que ha tenido que pasar en el último medio siglo, dice Poteja. Por cierto, los científicos sostienen que la gama de emociones que experimentan los elefantes es realmente amplia y se parece a la humana. Los elefantes son propensos a experiencias profundas y duraderas, tanto negativas como positivas. Pueden experimentar estrés e incluso llorar. Por supuesto, nadie excepto el propio elefante sabe cuánto dolor, sufrimiento y humillación tuvo que soportar, pero por sus lágrimas se puede adivinar mucho. El rescate en sí tuvo lugar un año después de que la organización recibiera una señal sobre la situación. En cooperación con las autoridades locales, se inició una demanda que finalmente ayudó a arrebatar al pobre animal de sus antiguos dueños. Sin embargo, rescatar al elefante no fue fácil. Lo intentaron impedir no solo los dueños del animal, sino también los residentes locales. Unas 500 personas bloquearon el paso del vehículo donde estaba el elefante y le arrojaban piedras. Pronto la policía logró apaciguar a los descontentos. La gente se calmó y solo estaba mirando lo que estaba ocurriendo. Después de su liberación, Raju fue trasladado a un centro especial, donde recibió la asistencia necesaria de especialistas antes de comenzar una nueva vida en la reserva. Se cree que fue arrebatado de su madre en estado salvaje hace unos 50 años. Desde entonces ha cambiado de dueños, pero ha sufrido constantemente malos tratos. Afortunadamente su vida ahora se ha vuelto completamente diferente. El elefante parece feliz. Hasta que lo rescataron no sabía lo que era la vida sin grilletes, pero hoy sabe lo que es la libertad y que la gente puede ser mucho más buena que los que lo rodeaban en los últimos años. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si les gustó el video, escriban sus comentarios y hasta pronto. Y bueno, pues impresionante lo que de repente algunos animales tienen que padecer, desde mi punto de vista, por el egoísmo de los humanos, pero bueno, Jorge, platícanos un poquito cómo está este asunto de repente de los zoológicos. A mí, honestamente, me parece que ya a estas alturas del partido no tendría que haber estos espacios como tal, ¿no? De repente hay especies como los elefantes que mi sentido común me dice que pues no tienen nada que hacer, puesto que no están ni siquiera cercanos, ¿no? He visto casos de, por ejemplo, hay un elefante en Edmonton, en el zoológico de Edmonton, que bueno, ya Edmonton ya suena frío, ya simplemente mencionar la palabra Edmonton te remite a frío, y está solito y está en un clima que por supuesto no tiene absolutamente nada que hacer.
Pero bueno, me encantaría escuchar tu opinión, Jorge. Pues es una situación bastante compleja. Yo creo que algo importante de los zoológicos debería de ser tener un enfoque en fauna local, tener un enfoque de rescate y que la mayoría de los ejemplares de la colección provengan, pues, tristemente de situaciones negativas como es el tráfico de especies. Y pues en tercer lugar, que sean pues enfocados en esfuerzos de conservación y de reintroducción de especies. El problema es que es una situación pues sumamente compleja porque pues los zoológicos tienen un origen pues medio colonial, lo cual pues no está nada chido, en el que pues se generaban ciertas dominancias sobre territorios al llevar pues las especies nativas de ellos a los ojos pues de las personas en el poder. Entonces se compartían, había en ciudades grandes pues zoológicos y no tengo tal cual el dato histórico de estas situaciones, pero pues es algo que era pues común en el antiguo continente hace pues cientos de años. En la actualidad, pues hay muchos zoológicos que sirven como pues reservorios de especies. Sin embargo, yo creo que pues deberían de evolucionar hacia nuevos territorios, más quizás como pues justamente santuarios para especies locales, donde pues se le dé un enfoque a pues darles una mejor vida a individuos que pues tristemente no pueden regresar a su hábitat. Porque eso es lo que pasa. Muchas veces, pues a través de las redes de tráfico de vida silvestre, pues un mono es sacado de su hábitat, un jaguar es sacado de su hábitat y llega a un punto de manejo y de cercanía con los seres humanos que es imposible o sumamente caro el lograr rehabilitarlo. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de organismos y de individuos que son sujetos a este tipo de situaciones, pues es pues bastante pues imposible económicamente el mantenerlo. Entonces, creo que antes de llegar al tema de los zoológicos se tiene que atacar estas situaciones de raíz y yo creo que ahí hace falta mucho involucramiento del Estado en transmitir información de nuevo, pues reiterando lo de transmitir el conocimiento sobre la fauna local. También transmitir conocimiento sobre pues los diferentes ecosistemas que hay en el mundo. Y en segundo plano, pues desincentivar desde la raíz pues el tráfico de vida silvestre, porque pues muchas veces pues las autoridades dan palmaditas en la espalda cuando dicen, bueno, este año logramos decomisar 500 ejemplares de tortugas o de pericos en los aeropuertos y estábamos haciendo acciones en contra del tráfico de esta manera. Y no, o sea, deberían de felicitarlos cuando no tengan nada que decomisar. Claro, Entonces, totalmente. pues esos son como que los temas de base. Y no podemos como que atacar lo que está hasta arriba de la pirámide que podrían ser los zoológicos, las colecciones de animales, si no atacamos pues estos temas. Otra cosa importante es que los zoológicos deben de tener este tipo de curadurías, de transmitir este tipo de información que pues no todo es bonito y las situaciones que se ven en los zoológicos no son del todo agradables, a pesar de que pues pueda ser un choque directo para los visitantes, pues tienen que ser más objetivos en los mensajes que están transmitiendo. Hay muchos zoológicos realmente muy tristes aquí en México. Hay por ahí uno en Tehuacán, que es una colección privada que he visto al menos en YouTube y que se ve pues horrible porque son jaulas sobre jaulas sobre jaulas con tigres y leones y cosas así. El zoológico de Veracruz, el puerto, pues no se queda atrás. También sé que al menos hace unos años pues tenía ciertas denuncias y demás de ejemplares pues en muy mal estado.
Y eso ha pasado en muchos zoológicos aquí en México, pero pues también hay iniciativas mejores, como por ejemplo el SOMAT, que su colección está principalmente basada en especies locales nativas a la zona sur del país. Está African Safari, que tiene pues, animales en buenas condiciones, tanto de los espacios, del condicionamiento que requieren para tratamientos veterinarios, del enriquecimiento a los sitios donde habitan, es decir, que no simplemente estén en la jaula, sino que se estén incentivando con diferentes actividades. Pero pues es una situación muy compleja porque, siendo honestos, pues todos estos animales que viven en estas condiciones, pues yo creo que sufren grandes niveles de estrés y que están pues en una situación mental pues deplorable al estar pues encerrados, lejos de pues los rangos de hábitat que requieren. Un jaguar camina kilómetros, Sí, hay jaguares que cruzan de Texas hasta Sonora. o los monos, ¿no? Que también a la gente le da por tener mascotas. A los monos arañas son como muy populares, Ujú. pero pues esos changos andan en la naturaleza moviéndose por los árboles kilómetros y kilómetros. Hace poco, no hace mucho, no recuerdo exactamente cuánto, pero había todo un drama en la Ciudad de México porque se escapó uno de ahí, lo andaban buscando. O sea, pues porque no los puedes tener en tu jardín por más grande que sea. Sí, fue un mono capuchino que andaba ahí Ajá. en Chapultepec, que es exótico, no es de acá. Entonces, pues sí, yo creo que atender la situación de, pues, el mercado de mascotas exóticas es algo Ujú. de lo primero que se tiene que hacer para desincentivar esto. Por ejemplo, hace unos meses, me parece que en Estados Unidos ya se aprobó una ley en contra de la crianza de felinos exóticos Claro. en el país, pero pues tienen que ser acciones muy bien planeadas y no pues ocurrencias, porque para ocurrencias ahí está lo que pasó con los circos, que pues sí, los animales de los circos estaban en condiciones horribles, pero se aprobó la ley en contra de los circos y esos animales se Sí, murieron. pero digamos, ahí sí, te doy totalmente la razón, pero en todas luchas hay mártires, y estos fueron mártires de esa lucha. Ya no hay más animales, ya no se exportan más, ya no Pero se trafican. pero Sí, fue bueno, fue una iniciativa mal hecha. sí, mal hecha y mal ejecutada por las autoridades y mal llevada por todo el mundo la regó ahí, pero mal que bien, ya no se trafican animales, ya no es posible tener animales en circos, lo cual de alguna manera, bueno, terminó siendo algo positivo. Pero evidentemente, como dices, es algo que tiene que ver un montón con voluntades políticas, con información, y que parte, y me parece muy importante, destacaría yo aquí esta parte, por favor, no tengan animales exóticos como mascotas, o sea, no tiene ningún sentido. A mí me encantan las lagartijas, me encantan todos los lagartos, me parecen unos animales fascinantes. Tocar sus pieles, todo eso debe ser emocionante, pero jamás tendría yo ni un camaleón, ni una cosa, porque, pues porque es absurdo, son animales que yo no podría proveerles jamás el espacio necesario para que se desarrollen como lo harían en la naturaleza. Entonces, toda mi vida me he reprimido de hacerlo, ni tendría yo creo que el dinero, ¿no? Porque, eso, o sea, hay los tigres, o sea, esos cuates pues, se han de comer unas 2 o 3 cabras, las 2 o 3 cebras al día, yo qué sé. O sea, jamás nadie nunca va a poder tener la capacidad para poderlos alimentar y tener, ya está el escándalo ese con el santuario ese de la Jusco, ¿no? O Ujú. sea, ni ese tipo que tenía todo el dinero del mundo era capaz de darles una manutención adecuada. Entonces, tienes toda la razón, Jorge. Teníamos que empezar por ahí, ¿no? Por concientizar a la gente que, bueno, quieres tener una mascota exótica, ve y busca al perro más mestizo de tu mercado, porque ese güey es único, es lo más exótico que te puedes encontrar. Ahí está, o tu gato, ¿no? Tu gato feral favorito que te topes ahí en la colonia de gatos de tu colonia. Ese también es un animal exótico. Ujú. Pero bueno, sí es un tema polémico, un tema que puede darnos a hablar muchas aristas.
está todo el escándalo del mercado de Sonora, que o sea, todo el mundo sabe en la Ciudad de México que ahí te pueden conseguir hasta un elefante. Pero pues las autoridades también hacen como que hacen, pero no hacen nada. Y bueno, entonces también es una serie de situaciones en las que de repente incluso hasta te da miedo meterte, porque sabes que no es así o sea, ese tipo de tráfico no se da nomás porque tengan influencias. O sea, ese tipo de tráfico ya habla de otro tipo de situaciones más pesadas, más complicadas Sí, bueno, pues es el tercer negocio más lucrativo y legal después de las drogas, el tráfico de humanos y de ahí el tráfico de animales. imagínate nada más. Entonces, pues claramente está relacionado el narco también ahí. Sí, 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 sin duda. Y pues es sumamente complejo, hay muchas situaciones pues negativas. Y una forma en la que podemos pues ir acabando con ello pues es acabando con la demanda, acabando Ujú. con el interés por tenerlos. Pero también otra cosa bien importante y que hace más complejo a la situación, pues es que tenemos que estar conservando espacios naturales donde realmente puedan habitar estas especies. Y siento que el público muchas veces no lo está haciendo, no se está involucrando de manera directa en conocer, por ejemplo, cuáles son las áreas naturales protegidas Claro. de su municipio, Sí, de su estado, de su país. Entonces, y apoyando y defendiendo a que se les dé el financiamiento público de los impuestos de todos para que tengan suficiente pues dinero para manejarse, para que impulsen también las iniciativas de la sociedad civil, porque pues ya también hay actualmente modelos de áreas naturales pues un poco más privadas o comunales o ejidales. ujú, ujú. Entonces pues todo eso es la conversación que está de fondo y que no se está teniendo, porque pues sí, no podemos decir liberen a los animales, porque pues un animal que ya estuvo en contacto directo con alguien desde chiquito ya valió, o sea, ya no se puede adaptar o te vas a gastar entre 120,000 y 500,000 pesos en intentar rehabilitarlo durante los siguientes 5 años. Entonces, pues es un individuo Sí, no, no, y se hace más complejo porque, no, porque cada especie es diferente y cada individuo es diferente. por supuesto. Entonces, pues todo eso hace pues muy difícil esta lucha y pues no se pueden simplemente como que abrir las jaulas y que se salgan. Sí, no, no. Se tiene que acabar y como dices, como retomando esto de los mártires, pues tiene que acabar el tráfico, se tiene que detener, se tiene que detener la entrada de especies exóticas con fines que no sean pues sumamente necesarios como desarrollar vacunas y pues a partir de eso ir reduciendo esa población de animales que están en cautiverio hasta que eventualmente en unos 50 años se puedan generar pues ya estos nuevos modelos más amigables con el ambiente y pues darles una buena vida a los animales, porque después de todo, un animal que está en un zoológico, un animal que está en una UMA, en un predio intensivo de manejo de vida silvestre y que llegó del tráfico, porque en su mayoría de ahí llegan, pues es un animal que simplemente se le está dando la muerte más digna que se le puede Claro. dar, pero pues tristemente pues es una muerte en un espacio pequeño que no es apto para que vivan y pues tampoco hay financiamiento al menos público que yo sepa como para centros de rehabilitación aquí en México, No. para santuarios, como los Sí, santuarios de chimpancés y de grandes simios que hay en España, como uno que otro santuario chido que haya de grandes felinos en Estados Unidos. Entonces, pues sí es una lucha muy, muy compleja y a la par hay iniciativas de zoológicos, pues bastante chidas como el zoológico de San Diego, en Estados Unidos, ujú. acá en México, pues como African Safari, que por ahí anda haciendo esfuerzos grandes de conservación, de reintroducción de especies, de reproducción. Por ejemplo, tienen un programa de reproducción de sapo de montaña, que es un animalito pequeño que no se ve sometido a estas grandes presiones de que si lo tienes de chiquito ya va a perder por completo sus instintos naturales y que se lo puedes reintroducir con facilidad
en programas de conservación del pavón cornudo, que es una especie endémica de México, que solo habita en Chiapas, en los bosques de niebla, de quetzal incluso, de lobo gris mexicano. Pero pues es que se vuelve muy complejo porque son miles y miles de especies las que están en peligro y pues tenemos que cuidar sus hábitats. Claro. Pues sí, es súper importante esto que dices porque el problema se origina cuando traes animales Ujú, que no deberían vivir en México, ¿no? O sea, aquí en México no tendría que haber elefantes, no tendría que haber gorilas, no tendría que haber tigres, porque no ujú, hay los espacios. Me acordé del caso de los hipopótamos de Colombia, que seguramente sabes, ¿no? O sí. sea, el tipo este loco Escobar, me gustan los hipopótamos y ahorita es un problemón, o sea, por lo que sé, es un problemón para Ujú, las autoridades colombianas porque no tienen un depredador natural, entonces están reproduciendo alegremente porque las condiciones se los permiten y bueno, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, empecemos ujú, por favor, no tengan animales exóticos como mascotas, no debería hacer eso porque la mayoría de estos animales, ya lo comentábamos, provienen del tráfico ilegal, entonces ujú, dejando de consumirlos, estaremos abonando al terreno de algún día poder lograr que los zoológicos, eso estaría fantástico, se transformen en centros de locales, de donde tú vayas a ver a la fauna local y aprendas sobre la fauna local. Ya ujú. más adelante invitaremos a Jorge para que nos platique sobre qué piensa él como alternativas a estos zoológicos, pero por lo pronto, Jorge, la verdad ha sido súper interesante, súper eh, eh, padre platicar contigo de voces de la selva y además pues de pasada aprovechar la oportunidad de tocar estos temas que sí son polémicos, son complicados, pero Ujú. bueno, hay que empezar a hablarlos, hay que empezar a tocarlos y a mí me parece que lo que estás haciendo, la labor que realizas tanto como biólogo como cineasta, es súper importante. Ojalá más gente tomara esta estafeta de mezclar sus conocimientos con la divulgación, de dedicarse de alguna manera a divulgar lo que sabe por medios accesibles. Y creo que eso es no es un granito de arena, es un cacho de playa lo que estás haciendo tú. Te agradezco muchísimo, Jorge, que te tomaras el tiempo de platicar con nosotros. Y pues ahora sí que como lo decía, como cliente consentido del festival, pues seguramente te veremos muy pronto por acá para platicar de tus otros múltiples trabajos que nos has enviado, como Surmpit, que habla Ujú, sobre la ranita, sobre las tortugas, sobre estos esfuerzos de conservación que son comunitarios también, ¿no? De la gente de ujú. las localidades que está aprendiendo que la tortuga, en lugar de comerse sus huevos, más bien tiene que contribuir a preservarla. Y bueno, muchos otros trabajos. Jorge, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta zona animal. No, pues muchísimas gracias por la invitación. E igual, retomando el tema de pues lo que podemos hacer, algo muy importante pues es no dejar salir a nuestros gatos de casa Claro. y tampoco a nuestros perros sin correa, porque incluso en Voces de la Selva sale que uno de los pues, peligros a los que se enfrentan los monos en el sur pues son los perros que andan ahí de manera libre. Entonces, Sí, pues sí. Y este sí, año sí. mandé un docu de un colibrí, Buenísimo, a ver sí, si sí, sí, entran. sí. Seguramente, seguramente sí, porque la verdad es que sí nos gusta todo lo que estás haciendo. Y justo eso sí, también hemos insistido muchísimo en estos espacios sobre la tenencia responsable de animales de compañía, que por supuesto incluyen esta situación que contabas, ¿no? De repente los gatos, por muy hermosos e inocentes que parezcan, pues son depredadores de la fauna silvestre. Entonces, pongan atención a esa parte. Y sí, tienes toda la razón. Nunca salgan a pasear a su perro sin correa, porque es un peligro para él, para otras especies, para otros perros. Puede venir un perro más gandalla y simplemente porque así se reaccionó, se come a tu chihuahueño y todo por no llevarlo, llevarlo sin correa. Buenísimo, Jorge. Pues gracias por platicar con nosotros, por compartirnos tu cortometraje Voces de la Selva. Estoy muy emocionado de esta conversación y te invitaremos pronto para seguir dialogando sobre los otros temas interesantes de tus cortometrajes. Nos despedimos de esta zona animal. Recuerden que estamos haciendo este espacio en el festival para reconectar con nuestra animalidad y pues tratar de ser un poco más empáticos
con los demás animales que son nuestros compañeros de viaje en esta nave espacial llamada Tierra. Los vamos a dejar con un bellísimo cortito que igual me lo pirateé del internet, en donde unos, bueno, ¿para qué les cuento? Está muy bello y esperemos que lo disfruten. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Zona Animal. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Adiós, Micha. Un proyecto de fauna, el Festival Animal de Tepoztlán.